Hola, me llamo Isaac Gómez y este es el capítulo nuevo del taller de escritura creativa Habitar la Palabra. Este día estamos de visita en otro espacio porque nos están prestando algunos libros y bueno, esta casita es de Chucho, el que graba y edita los videos. Entonces, bueno, les platico, la vez pasada hablamos un poco del yo, escribimos y pensamos sobre la subjetividad. Y a partir de escribir del yo, nos escribimos una carta, ¿no? Escribimos una carta hacia una parte de nuestro cuerpo. Dentro de esto de la subjetividad también hablamos sobre las rupturas dentro de la literatura y cómo se partió del escribir a partir de donde sea. Ese donde sea se refiere a escribir desde lo personal, pero desde situaciones, contextos, actividades, anécdotas muy arbitrarias, fuera muy de lo común, de lo que planteaban academias o estructuras muy rígidas dentro de la historia literaria. Hicimos nuestros ejercicios de escritura creativa y compartimos algunas lecturas. Hoy vamos a leer en un engrapado de dos autoras, son pequeños plaquets, ya explicaré más o menos a qué va esto. Hablaremos de la anécdota como un recurso narrativo dentro de lo estructural, pero que también nos permite dentro de un ejercicio, nuestro ejercicio principal, utilizarlo como un recurso para redactar lo que llamamos a veces como chisme. Entonces vamos a aprovechar una anécdota personal o que alguien nos haya contado para escribir un chisme. Y bueno, vamos a tener nuestros ejercicios de escritura creativa. Y pues vamos a pasar al calentamiento ahora. Bueno, ahora vamos a hacer nuestro calentamiento. Es ahora un poquito diferente, no lo voy a hacer aquí sentado debido al espacio, etc. Entonces recuerden que primero vamos a preparar el espacio en donde estamos, también para ir mentalizando que lo que vamos a hacer es empezar a escribir. Y bueno, físicamente vamos a empezar a parpadear muy rápido para que se hidraten nuestros ojos, debido a las otras actividades que estuvimos haciendo previamente y porque vamos a empezar a escribir y a leer un poco, y eso hace que nuestros ojos se resequen. Y también porque, digamos, en su caso que están viendo la pantalla, pues se resecan, sus ojos se calientan también. Y ahora vamos a abrir y cerrar las manos para que se empiecen a hidratar nuestras articulaciones. Luego vamos a estar uniendo nuestros dedos. Igual, vayan sintiendo, activen sus dedos, que no sea como muy flojo. El chiste es que se note. Y luego vamos a abrir y cerrar y vamos a mover como pianistas. Luego vamos a mover nuestras muñecas y hacia un lado y luego hacia el otro. Luego regresamos, muñecas hacia arriba y hacia abajo, abriendo y cerrando, moviendo como pianista, uniendo los dedos uno tras otro y por último abrir y cerrar rápido los ojos otra vez para que se vuelvan a hidratar. Y bueno, vamos a pasar a hacer nuestros ejercicios de escritura rápida. Ya saben que ustedes lo pueden hacer en su cuaderno, yo lo hago con mi cuaderno y mi plumón para que se vea un poco más en la pantalla, a veces cuando la muestro. ¿Qué va a suceder? En nuestro primer minuto vamos a tener un minuto para escribir en nuestro cuaderno todos los inicios de historias o de cuentos clásicos que conozcan. Ejemplo, el como más común es el había una vez, ¿no? Entonces, todas esas variantes de inicios que conozcan, en un minuto intenten escribirlas. Y vamos a hacerlo ahora.
Y ya se terminó. La verdad es que no escribí como tantos. Y de hecho, yo que recuerdo como estos inicios de escritura de cuentos como clásicos, el había una vez es como muy muy recurrente, y el érase una vez también, que es como una variante. He leído a veces que hay cuentos como muy muy sencillos, como estructurados de una manera como muy muy rígida, que inician con había un día, en un día, esta historia comienza. He leído en algunos que dicen esta historia comienza y luego empiezan con tal, ¿no? Y hablan del personaje y así. Muy pocas veces, pero sí también lo he leído cuando dicen en un día tal o en un día cualquiera o un día en cuanto estaba así. O sea, comienzan con la palabra día o cercano a este. Algo también que he llegado a leer es una noche o una mañana. Entonces, he notado que los inicios, por lo general, de los cuentos de este tipo comienzan contextualizando en algún momento específico. Y eso me llama mucho la atención. Y bueno, ahora vamos a pasar al otro ejercicio, que es escribir todos los inicios de chisme, o cómo creen que ustedes creen que inicia un chisme o han escuchado que inicia un chisme. Entonces, creo que también ahí hay como unas variantes muy diferentes al ejercicio pasado, pero vamos a ver qué sucede. Entonces, 1 minuto para escribir todos los inicios de chisme que conozcan. Y empezamos. Y ya, creo que hay como una variante. Bueno, yo los que escribí me parecen interesantes. Recordé el fíjate que, o sea, como fíjate que, y empieza el chisme. Otro que he escuchado mucho, oye, ¿qué crees? Uno muy común, ¿a que no sabes qué? Y luego empieza, ¿no? ¿A que no sabes qué sucedió? ¿A que no sabes? No? ¿A quién crees que me encontré? Es como muy, muy recurrente. El otro día, hay uno que me da mucha gracia que dice, oye, mana, oye, mano, se me hace como muy, muy, como muy sorpresivo. Y hay otro muy sorpresivo que es así como algo muy expresivo, que es así como, no manches, o imagínate, que son cosas que me llaman mucho la atención. Y lo que me parece muy interesante es que estos inicios de chisme son muy muy variados y muy diferentes a lo que a lo que conocemos como inicios de historia. Son mucho muy nutritivos, y también algo que me llama mucho la atención es que son dirigidos a una persona en específico, ¿no? O sea, ese oye, ¿qué crees? Tiene que ver con el estar hablándole a alguien que conocemos o que hay una confianza para contar. A diferencia como ahorita lo que sucedió con lo que escribí con los inicios de cuento, que creo que llegan a ser un poco impersonales. Y justo esa como variante implica muchísimas cosas que en un rato, cuando hablemos como en esta parte teórica, histórica que siempre tenemos, vamos a desenvolver un poco más.
Y bueno, vamos a pasar a la lectura y ahorita continuamos. De Alejandra Benz, Un rato de diversión, poemas. Los pragmáticos. Repito en voz baja lo que voy leyendo, empujando por el dedo gordo en la pantalla. Tus letras me incomodan, son hermosas y molestas en el buen sentido. Me ahogo y no fumo. Estreno el pullover que me regalaste, siento que me abrazas. Y todo esto lo construye el lenguaje. Esa casa que nombras blanca, enorme, con portón torneado de herrero de antes, pisos de mármol travertino, con ventanas interminables. Existe en la sutil trama de las palabras, es lo que tengo para darte y es mucho. Los lugares en los que te pienso, en los que me gustaría inventarte, tiemblo, acercándome al límite del olvido. El coco está en la casa. Me importa el futuro de los otros, de lo mío los recuerdos. La reflexión de lo que pasó me tienta más que el momento. Escribo esto escuchando Harrison. Paso el viejo y dice: 9 nubes. Yo me río y repaso todas las canciones que nombro. Esta tarde en el patio. Extraño en la noche, humo sobre el agua, mi dulce señor. ¿Has visto la lluvia alguna vez? Más tarde recordamos la ciudad que ya casi no conozco. Vamos en auto, que él dice es lo único que tiene. El balneario está inundado de agua y de gente, con tatuajes como gracias viejas, chao Carlitos, vamos Diego. Me da risa otra vez. ¿Te acordás, viejo, que pescábamos con bogueritas y con alga? Ahora se ríe él y mi vieja. Y unos kilómetros más hasta Cabur, donde nacieron los abuelos. Con el Augu pensamos que de grande podemos vivir ahí, que el pueblo es para cuando te importa, solo lo que hay dentro de tu casa. En mi cabeza digo que pensar vivir ahí ya es ser grandes. Tomamos la ruta para ver los ciervos que nadie sabe qué hacen, más que estar y ser vistos. Entramos a la ciudad por los barrios nuevos. En cada construcción mi papá me anoticia, esa soja, esa falopa. Si Evita bebiera. Sabíamos ahora del día para chicas, de la dignidad en grafa. Ahora parece que a las que no les falta nada hablan y eligen. Las envistitas de la familia eran las que laburaban. Entonces, ¿cómo es la cosa? Me emociona. No sabían que era una mostra que un día vino y dijo, es así. Si te querés calzar la pilcha, te la calzas. ¿Qué te iban a decir que no se puede pensar bien vestida? Qué atrevidos los amenazados por el progreso de los otros. Y si después te vas inocentona y haces unos levantes muy tranquila, y ahí está el equilibrio. Un poeta cuenta que la rubia bajada del cielo, para agarchar un poco en los tuburios, siempre repartiendo alegría en cualquier formato, un poco de amor para mí, un poco para ustedes. Si Evita volviera uno de estos días y me la cruzo acá en el kiosco, donde compro los puchos que ahora te avisan que un día, ¡zas!, te morís por gangrena, o algo en los pulmones, o porque no se te para más. Igual, el único que te asustó es el que dice que el pucho acorta el tiempo, que te quitas minutos, que te resta, que es algo más que la muerte, que actúa más rápido, más elegante. Pensé que si me voy quedando sin tiempo, no sé si como ella pueda volver, y si no vuelvo y no te veo más, a vos rubia, qué triste sería. Lo que te decía es que si Evita bebiera, la invito a una Schneider bien fría, acá en la mesa de plástico, en la veredita que tiene una sombra ancha de fresno.
y le cuento que más o menos pasan las mismas cosas que antes, pero a través de unas pantallas, que es la compu, donde miramos y opiamos porque juntarse es más difícil, ahora que parece que la tierra se agiganta debajo de los pies, y creo que después de los 30 va a ser peor. ¿Sabes en qué la recolecta tu panteón es el único que tiene flores frescas todo el año? Eva, Evita hermosa, tráelo al Juancito la próxima, ahora se puede casar. De Alejandrina Benz, un relato de diversión, un rato de diversión, poemas. Bueno, vamos a platicar un poquito de qué va como todo esto, muy enlazado al ejercicio de escritura rápida que tuvimos. Hay algo que actualmente se está llamando como autoficción, el escribir desde el yo, pero desde un acto biográfico que se convierte en una historia ficcionada. Este es un término un poco técnico, literario, no lo sé cómo especificarlo, quizá académico, pero que la verdad es que si cuestionamos o si observamos, todos estos cuestionamientos o todas estas estructuras parten de una oralidad o desde fenómenos orales o comunitarios muy interesantes que después son adaptados a la escritura. La autoficción, si la enlazamos directamente, digamos, como a contar un chisme, es justo retomar una anécdota, un algo sucedido que esté cercano a nosotros o a las personas a nuestro alrededor, y a partir de ahí narrarla desde nuestro yo, desde nuestra personalidad, desde nuestra persona, pero comenzarla a ficcionar. El chisme sucede, es muy común que suceda esto. Existe un acto en concreto muy específico, con características muy propias, pero que al rodearla y al adquirir narradores distintos y eso, juntarlos yo en mi persona para después contarlo, genera como este chisme o este intercambio de perspectivas que al final narran toda una estructura muy diferente al suceso mismo. Y eso es muy interesante porque en la autoficción pasa algo así, se crea una narrativa biográfica, pero desde una variedad de perspectivas que al final generan ya todo un proceso o un producto literario muy interesante y muy específico de sí mismo, y que se aparta completamente del suceso directo real que en algún momento pasó. Hay alguien que ahorita es como muy popular que se llama Roberto Bolaño, es un autor que han rescatado mucho justo por esta actividad o esta actitud de la autoficción, entre muchísimos otros, pero creo que hablando de Latinoamérica podríamos pensar en Roberto Bolaño directamente. ¿Qué es esto de la autoficción? Es muy interesante. Una de las intenciones de este taller es justo que desde el yo y desde nuestra perspectiva del escribir y cómo lo escribimos, adquiramos el concepto o vayamos desarrollando un concepto que se llama la voz propia, que es a partir de mi persona definir, generar definiciones personales y conclusiones individuales de cómo percibo yo el mundo. Y esto se hace directamente a partir de dos cosas muy importantes, que es entender el espacio público y entender el espacio privado. Aquí pensemos el espacio público como todo eso que yo exteriorizo hacia otra persona y que desde mi individualidad y desde mi personalidad, mi interioridad, comparto y convierto en público, y el espacio privado eso que se convierte en mi perspectiva individual y que hace que yo me fortalezca como persona y que yo comprenda cómo vivo mis cosas. Eso cuando genera conversación, cuando pasamos de lo privado a lo público y generamos conversación, diálogo con otras personas, eso hace que se convierta, se refuerce nuestra voz propia y generemos esas individualidades o esos pensamientos personales muy específicos que nos hacen ser, digamos que únicos, y que también nos hacen vernos, formar parte de una cultura y de una sociedad y de un contexto muy específicos.
Y bueno, justo lo último que quiero comentar es que esta intención de la voz propia es una de las primeras intenciones del taller para reconocernos como personas dentro de la cultura escrita, dentro del escribir, dentro del leer, y que eso abre posibilidades para poder compartir textos, para poder ampliar nuestros horizontes o panoramas de cómo vivimos el mundo, cómo lo recibimos, cómo lo digerimos y cómo lo expresamos en otros espacios. Ese general de lo privado hacia lo público. Y bueno, vamos a pasar a la lectura siguiente y después pasamos al ejercicio. Errata, en todos los puntos de bordado, escrito por Nicté Totsky. Nací con un cuerpo sin saber que yo era un cuerpo, un racimo de extremidades ilimitadas, como si creciera musgo y enredadera por dentro, sin saber que mi cuerpo era mío, por dentro, un hígado, pulmones defectuosos a mitades, inconclusa, mitades gordas, con tímpanos nerviosos. También soy un conjunto desparramado en espera. Recuerdo hasta los 5 años, miré mis pies, eran diferentes, menos bonitos a comparación de otras niñas. Tampoco sabía que tenía dedos, ni 4 labios, 2 uñas enterradas, otros dolores como grifos memoriales que hacen ruido en la noche. Mi garganta se quebró 5 meses y me ahogaba. No estoy segura de cuánta agua pueda contener mi cuerpo, o mis tendones al filo de cualquier mueble de la casa que sangran desde hace cuánto. Entiendo mi constante íntima que hierve desde hace cuántos. El pavimento, las huellas de alfileres, el metatarsiano se incrusta, un circuito en medio entrecortadas. Me imagino en huesos. Soy otro metatarsiano, corto entre normales, un alfiletero, punto de cruz con dedal, escondida, defectuosa, lastimera, ridícula. Tengo pena, me reconozco y no me amo. Hay un cierre del núcleo de crecimiento antes de tiempo. Puede ocurrir en los 2 pies o en uno solo. Es mucho más frecuente en mujeres. El 4.º dedo es el más afectado, como dato curioso. La actriz Jennifer Garner sufre del metatarsiano del 5.º dedo de su pie. Como dato curioso, yo del 4.º dedo, y pienso que el silencio tiene nombre. Si camino descalza, muestro mi herida permanente. Mi pie izquierda, anómala, la porción terminal de una extremidad que lleva el peso del cuerpo, locomoción bípeda que bisagra contra el adoquín. Soy 5 metatarsianos como un arco transversal. Todos se articulan menos el 4.º, que no nació sino vulgar y rabioso, es decir, me reduzco al dolor de otra piel que oprime, al 4.º dedo minúsculo, es decir, no quepo en cualquier zapato. Un monstruo entra a una zapatería sin saber que es un monstruo. Un domingo cualquiera puede no ser un día cualquiera, lo tengo claro. Entré a una zapatería en sandalias. Quería unos tacones. El número 5, zapatos femeninos de color rojo que muestran un tacón de estilo Sabrina. La zapatilla, que no hace falta sentir, no caber, a medianoche el pie sangra, molesta. Un niño observa, asustado, observa, un niño, perverso, todos los niños son perversos, un pie en sandalias. Las miradas son hirientes, observa. Imagino el cuerpo de mi madre hilándome en su vientre, en aquellas posibilidades de anomalía y desecho. Acaricio las hendiduras. Mi piel es un retazo de otras mujeres. La primera vez que vi a mi abuela desnuda, conocí a mi verdadera abuela. Errata, en todos los puntos de bordado,
escrito por Niktetovsky. Bueno, con esta idea de escribir nuestro chisme, lo primero que vamos a hacer es comprender una estructura muy diferente. Vamos a escribir a partir de una estructura rizomática o como si fueran las raíces de un árbol, una estructura muy sencilla en donde vamos a generar pequeños nodos que después se van a enlazar a un suceso en específico. Lo que vamos a hacer es que vamos a crear nuestro chisme a partir de un suceso que esté enlazado a nosotros, que nos haya llamado la atención de estos últimos días pasados, pero que no haya sido posiblemente, nos haya afectado directamente. Digamos, un suceso ajeno que llega a nosotros a partir de terceras personas o que nosotros hayamos visto, pero que después vamos a narrar como un alejamiento, desde un distanciamiento. ¿Cómo vamos a hacer esto? Digamos, vamos a tener un suceso específico, digamos un accidente o un incidente, que es como algo que corre en voz muy rápido, y vamos a tener dos tipos de personajes. Los personajes, digamos, ajenos a nosotros, aquellos que hayan estado dentro del suceso, pero que no directamente estén enlazados a nuestra persona y que puedan o no habernos narrado el suceso. Digamos, una persona se cae, nosotros llegamos a ver cómo esa persona se cayó, o la segunda, y ese es nuestro alejamiento del suceso, ese personaje ajeno que nosotros vimos y que no necesariamente conozcamos. Y aparte tenemos a los personajes directos, que son los que alrededor de nosotros también vieron el suceso y que nos van a compartir cómo es que lo vieron. Entonces vamos a conjugar todas las narraciones de esos personajes cercanos a nosotros para generar una narración propia. Es un poco complicado, pero ahora a la hora del ejercicio vamos a irlo comprendiendo un poco mejor. A estos personajes cercanos los vamos a vincular con frases, digamos como con las del inicio del chisme, como el fíjate que, o estas pequeñas frases, y también les vamos a dotar de alguna característica o de algún adjetivo que hagan que estos personajes se conviertan en únicos. Y bueno, después de que conjuguemos como toda esta estructura, vamos a editar para, a partir de esta anécdota que podría ser muy sencilla, convertirla en un chisme. Y se me hace también muy importante recalcar que en el chisme muchas veces lo que llega a ser más importante que el suceso mismo es cómo se narra. Puede haber sido como una anécdota muy sencilla, algo muy simple, pero el hecho de que se convierta en una ramificación de muchas historias, de muchas personas y de muchas perspectivas, generan que ese acto haya sido como muy relevante, muy interesante, pero parte de la forma en que se narró y no directamente el suceso mismo. Entonces vamos a pasar a hacer el ejercicio y vamos a ver cómo se construye esto que acabo de comentar. Bueno, vamos a hacer el ejercicio de nuestro chisme. Vamos a primero a colocar con nuestra estructura. Recuerden que había dicho que iba a ser como un poco nodal, por así decirlo. Va a haber distintos puntos que van a unirse y van a generar lo que sería nuestra narración, nuestro chisme. Entonces primero necesitamos un narrador. Ese narrador van a ser ustedes. Entonces vamos a poner al yo como un narrador, ¿no? Una perspectiva en primera persona. Por lo general los chismes se cuentan en primera persona y a partir de ahí saltamos a otras perspectivas de narrar. Pero siempre es desde el yo le cuento a alguien el chisme, ¿no? Después vamos a tener un suceso. Puede ser un incidente o algo que nos haya llamado la atención. Yo escogí un accidente que pasó hace poco cerca de mi casa. Entonces nuestro suceso va a ser ese como acto que llama la atención en días pasados que llegó a sucedernos o que llegó a suceder a personas cercanas a nosotros. Después vamos a tener dentro de nuestra estructura a los implicados, a esas personas que formaron parte del suceso y que sabemos que formaron parte de ese suceso. Entonces tenemos yo como narrador, nuestro suceso y los implicados. Después vamos a tener a nuestros metanarradores,
aquellas personas que también se enteraron del suceso, que vieron o que supieron de él y que también están narrando la historia. Digamos, voy a colocar por aquí, digamos, a mi papá. Ustedes pueden escoger, obviamente, a las personas que quieran. Voy a colocar aquí a mi mamá. Voy a colocar aquí a mi sobrino. Y voy a colocar aquí a mi hermano. Entonces, ¿cómo va a ser esto? Tengo yo como narrador, o la narración, el chisme va a ser escrito a partir de mi yo, de este suceso y de las personas que se implicaron en este suceso, pero cada una de estas personas, estos metanarradores, contaron una perspectiva del suceso. Entonces yo como chismoso voy a contar lo que ellos me contaron sobre ellos, ¿no? Es como una conjunción de muchos nodos para ir brincando. Si se dan cuenta, es muy distinto a esta narración que teníamos de punto A a punto B, en donde íbamos de un lado hacia otro, sino más bien ya hay toda una estructura muy distinta. Entonces, dentro del yo, dentro de quien narra, yo chismoso, pues voy a hablar en primera persona, yo vi esto, yo hice esto, y así, ¿no? Y se lo voy a contar a alguien imaginario. Este suceso que llamó la atención, nuestro accidente o lo que sea, en mi caso yo escogí que va a ser un choque de auto. Voy a sustituir suceso por choque de auto, ya para tener como algo mucho más claro. Y a los implicados en este choque de auto, los voy a cambiar por que en el choque de auto hubo una pareja, un hombre y una mujer, y sus hijos, que eran un niño y una niña. Entonces, en este yo sé que hubo un choque de auto en donde había una pareja y sus hijos. Bueno, ahora, a nuestros metanarradores les vamos a dar alguna característica o algún adjetivo específico que los califique para cuando yo narre pueda caracterizarlos y saber desde dónde estoy narrando. Digamos, a mi sobrino le voy a poner que es muy gritón. De hecho, si se dan cuenta, también podría ser mi hermano, mi papá, mi mamá. O sea, puede caber en donde sea, solo es una característica. A mi sobrino le pongo gritón. A mi papá o a mi mamá, digamos a mi papá, bueno, a mi mamá le voy a poner que es atenta. O sea, atenta hablando de que pone mucha atención a las características, a lo que sucedió. A mi hermano le voy a poner que es muy activo, que constantemente está en movimiento, que se mueve, que escucha, que habla, etc. Y digamos a mi papá desde una seriedad le voy a poner que es, digamos, retraído o quizá como muy introvertido. Entonces esas son las características de nuestros metanarradores que van a estar narrando el choque y a los implicados. Ahora, para hacer esto vamos a iniciar con nuestro chisme. Yo cada vez que hable de uno de ellos que me haya narrado el suceso, voy a poner algún inicio de chisme. Digamos, no sé, aquí a mi sobrino, que es el gritón, le pongo sucede que, ¿no? Cuando empezamos a chismear, digamos, sí, porque te acuerdas que mi sobrino, que es muy gritón, pues sucede que me empezó a decir tal cosa. Entonces aquí ya tenemos un fragmento de nuestro suceso. A los implicados yo les puse yo creo. Así como, sí, porque yo creo que venían quizá muy lento, muy rápido, etcétera, ¿no? Entonces, como es algo que yo no presencié, pero que sé que hubo, le pongo yo creo. Digamos, aquí puse ya ves cómo es. Yo por lo general he escuchado muchas veces en los chismes que alguien dice, pues ya ves cómo es, hablando de las personas. Entonces, digamos, a mi papá le pongo ya ves cómo es, ¿no? Yo de repente empecé a pensar que mi papá sabía, pero ya ves cómo es, como retraído, y entonces no puso mucha atención, ¿no? Después, digamos, mi mamá, que pone mucha atención,
ella podría ser como la que conjunta también otras narraciones, entonces así como sí, porque ves que mi mamá es muy atenta, entonces ella me dijo que dicen que, ¿no? Entonces se genera como un aglutinamiento del lenguaje muy muy juguetón y muy característico del chismear. Entonces tenemos voy a moverlos y a mi hermano lo voy a poner aquí acostado para que quepa. A mi hermano, que es muy activo y como muy hablador, muy platicador, lo que sea, puedo poner él ni supo. O sea, puede haber como tanta contradicción porque él estuvo pero no, y al final él ni supo. Y para conjugar todo, yo voy a agregarme como persona chismosa. Puedo poner yo escuché que, yo creo, y al final pues terminó así, ¿no? De hecho, si se dan cuenta, estos inicios de chisme, yo escuché, al final pues, yo creo, sucede que, ya ves cómo es, que dice que, él ni supo. Todo esto forma parte de lo que yo narro, ¿no? Le pongo características a mi mamá, a mi papá, a mi sobrino, a mi hermano, que me contaron sobre el suceso, pero esto es a partir de cómo yo al final lo recibí y cómo se convierte en todo esto. Entonces, ¿cómo conjugamos el chisme? Digamos, si se lo estoy contando a ustedes, pues yo escuché que la otra vez como que hubo un choque, yo estaba acostado, pero no escuché bien si en verdad era un choque o solo fue como mi imaginación. Entonces me seguí, pero empecé a hablar, escuchar que todos hablaban. Entonces fui con mi sobrino, que ya sabes cómo es, que es bien gritón, y me empezó a decir, es que sucede que allá afuera estaban unas personas y chocaron, y yo fue así como, yo me acerqué a mi papá, pero ya sabes cómo es, medio retraído, entonces no me contó nada, y fui con mi mamá, y me dice que dicen que, supuestamente allá afuera, porque tu hermano vio, porque es muy activo, pero ya sabes que al final él no sabe nada, que hubo un choque de auto y en el choque se volteó el carro y había unas personas que yo creo, porque me imagino que era una pareja, con la mamá, el papá, los hijitos, porque dice tu hermano, pero pues ya sabes que no supo, pero bueno, se chocaron ahí en la esquina y pues quién sabe cómo quedaron. Al final es una narración muy extraña que brinca de un lado a otro sin ningún objetivo, que intenta narrar un choque, pero que al final ni siquiera lo narra, pero que ya implicó a muchísimas personas y que puede ser un acto anecdótico muy muy complejo desde algo muy ambiguo. Entonces ese sería como el proceso. Vamos a editarlo y ya después al final pues les comparto lo que sería lo que yo escribí. Bueno, vamos a revisar los textos. En este caso vamos a empezar de adentro hacia afuera. Este es de Alejandra Benz, un rato de diversión, son poemas, y publicado por la editorial Iván Rosado. Este es una reproducción de la publicación original. Está impreso en un papel rosado y está engrapado en otra publicación interna. Está interno a una publicación. Entonces, en el caso de solo es la colocación de los poemas. Es como una maquetación muy sencilla. Los márgenes son muy, muy abiertos. Esto también porque lo más seguro es que el tamaño de la publicación sea un poco más grande, de un tamaño carta. Quizá lo que hicieron es que imprimieron en un oficio y después lo colocaron aquí dentro. Algo que me llama mucho la atención de esto y por eso quería compartirlo, en primera es que justo, aparte de que está impreso en otro color, está engrapado dentro de otra publicación. La publicación en la que está adentro se llama Unión y Amistad, la revista del Club Editorial de Río Paraná. Esta revista fue publicada en 2013, en el año 2, número 4, y es una revista argentina que compila a distintos autores argentinos en una sola publicación. A diferencia de la interna, de la rosada, los márgenes de esta son como más cortos,
Aquí tiene el sello del Club Editorial Río Paraná. Y me llama mucho la atención que es una autopublicación. La intención es juntar varios textos de distintas personas. La mayoría creo que son mujeres. Bueno, no, creo que sí hay como una relación mixta como muy específica, muy clara. Imprimen las imágenes, todos a blanco y negro, y digamos en este caso está la impresión de los poemas, está un pequeño colocación de quién es el autor, y colocan pequeñas fragmentos o pequeñas muestras de la portada al lado de cada poema para saber en dónde fue publicado originalmente. Esto lo hace la revista, y como muestra compartida, pidieron permiso a Alejandra Benz para colocar una publicación independiente dentro de esta publicación independiente. Entonces es como una compartición ahí, una mezcla de publicaciones entre la editorial, ¿qué dijimos que se llama? Iván Rosado y la revista del Club Editorial. Colocan ilustraciones, colocan distintos formatos, digamos, también hay tiras cómicas, o bueno, más bien tiras, cómics, viñetas de ciertos personajes, y bueno, los escritos. También otra cosa, bueno, es que es como una publicación muy miscelánea. Tiene publicidad de otras editoriales, de otras publicaciones, de otras actitudes, digamos aquí, bueno, de otras perspectivas. Aquí dice Mi Casa de Escritura, y dice encuentros semanales, ¿no? Entonces, aparte de tener la perspectiva de ser una publicación de autores, también comparte editoriales y también actos como talleres o clubs, ¿no? Y algo que me gusta mucho de esta revista es que, aparte de que ser muy ligera, ambas son muy ligeras y que puedes cargar y compartir, es la variedad de autores que puede haber. Esto llama mucho la atención porque parte o puede fomentar el hecho de que nosotros, como personas que nos estamos enlazando a la cultura escrita, también podemos generar este tipo de publicaciones. Algo muy sencillo que podemos hacer es imprimir en hojas carta. Esto es un poquito más grande que carta, y hacer nuestro cuadernillo. Por eso son engrapados, porque son publicaciones que no requieren un encuadernado muy complejo, y los hacen engrapados porque también son revistas periódicas. No hay necesidad de generar una publicación hablando de formato y de estructura mucho más elaborada, porque va a haber otra y otra, y eso aumentaría costos. Bueno, creo que por el momento es con esta sobre unión y amistad, que de manera interna me dio un rato de diversión. Y de hecho hay una parte de la revista, creo que al inicio, en donde hablan sobre Alejandra Benz, y dicen que esta publicación puede ser arrancada si nosotros deseáramos. Como es independiente, o sea, tiene sus folios colocados uno tras otro, puede ser arrancada y funciona como una publicación externa, y por eso la impresión a otro color también. Bueno, es sobre Unión y Amistad, y a diferencia de Unión y Amistad, que es una revista miscelánea con varias cosas, está Errata, que es una plaquette. Se le llama plaquette a digamos, engrapado, igual algo muy sencillo, que reúne un contenido muy corto pero muy conciso de una persona, de una autora. En este caso de Nick Tetowski, que publicó Errata a partir de una convocatoria que hizo Sangre Ediciones. Sangre Ediciones hizo una convocatoria, ella metió su trabajo y ganó la convocatoria. Ella es de Veracruz, ella creo que es orizabeña, de Orizaba, y es poeta, una persona muy joven y muy dedicada, que está llamando mucho la atención a las editoriales y a muchos proyectos dentro de la poesía. Entonces, aquí, digamos, a diferencia de Errata, que tiene un corte
está refinado por sus lados, Errata no tiene como ese corte tan preciso y también usa distintos materiales. El material de Errata es más grueso, la pasta, por decirlo de manera, es más gruesa, tiene una guarda o un color distinto y me da la impresión de que fue impresa en risografía, muy diferente a la otra que posiblemente estuvo impresa en alguna fotocopiadora, en alguna impresora sencilla. Esta usó risografía, que es un proceso distinto de impresión. Lo muy bueno de las plaquettes es que como son diseños editoriales muy cortos, pueden jugar mucho con la colocación de los textos. Hay colocaciones, digamos en este caso, hacia bandera izquierda, en donde todo el texto está hacia la izquierda. De repente hay colocaciones centradas, digamos como esta estaba centrada el texto, la tipografía. Algo que quizá creo que es un tropiezo de la edición es que la tipografía es muy pequeña. Pudo tener un puntaje aún mayor, pero creo que es pequeña porque busca guardar unos descansos muy grandes entre las lecturas que hacen que la lectura tenga la intención de la autora y de la editorial, ¿no? Desde Errata. Entonces creo que decidieron hacer una tipografía pequeña para que los espacios de descanso de lectura sean mayores y haya un flujo distinto a la hora de leer. Me gusta mucho que en las plaquettes se pueda jugar con la tipografía, con las colocaciones. Tiene un margen muy amplio por todos los lados. Los folios están por abajo y en cada página impar aparece el nombre, el título de la publicación, que se llama Errata. Igual son dos engrapados, y también lo que me gustaría comentar es que al ser engrapados pueden permitir darnos cuenta cómo nosotras podemos generar autopublicaciones de una manera muy directa con contenidos que tengamos nuestros o que sean de distintas personas, o sea, compilados de personas cercanas a nosotros o a nosotras, y que pueden ya generar una revista donde haya varios autores o una publicación personal muy específica con un contenido muy preciso, en este caso poesía. Y algo más, por último, que me gustaría comentar es la diferencia de los españoles, ¿no? Alejandra Benz habla un español directamente desde sus orígenes. No sé si nació como argentina, pero bueno, ella publica allá, tiene palabras muy específicas del español en Argentina, y Errata con Nicté habla desde su español como mexicana y como todo su bagaje, toda su historia. Entonces me llama mucho la atención y quiero recalcar que una gran importancia a la que le debemos de dar cuando escribamos es a nuestro lenguaje único, como historia de vida, como contexto, al español, digamos en este caso, de donde provenimos, y cómo a partir de ahí podemos modificarlo, alterarlo, y también ser muy coloquiales o muy precisos, ¿no? Defender como esto que llamamos la lengua madre, esta lengua que nos hace pertenecer a una forma de narrar o de escribir muy específica. Entonces, si notaron como la lectura de Alejandra tiene ciertos ritmos y como la de Nicté tiene otros ritmos. Creo que eso puede ser todo. Digamos, en el caso, ya por último, pues está hasta atrás la descripción, bueno, las referencias de Nicté, y en el caso de Alejandra creo que no vienen de otros autores, pero por ser una publicación colocada dentro de otra publicación, aquí no viene su bagaje, pero pues vienen contactos, vienen páginas, vienen redes sociales, que también es interesante en este tipo de publicaciones. Y bueno, esa fue la revisión de la revista Unión y Amistad, con el trabajo de Alejandra Benz, un rato de diversión, poemas, y Errata en todos los puntos de bordados, de Nicté Toski. Bueno, ahora vamos a ya enfriar. Recuerden que hay que descansar y soltar como lo escrito,
comenzar a preparar nuestro espacio para nuestras otras actividades. Pero bueno, en resumen, hoy estuvimos hablando un poquito de la autoficción y cómo del yo y de la autobiografía o de los sucesos que pueden estar alrededor de nosotros o de nosotras, podemos ir construyendo una narrativa que al final pueda tender hacia esa ficción, hacia una historia, hacia un cuento, etc. ¿Y cómo aprovechamos esto? ¿Cómo desde una perspectiva más barrial, más en otro punto, desde nuestra escritura creativa, pues estructuramos un chisme, ¿no? A partir de varios algos, cosas, personas que rodean a un suceso que nos puede llamar la atención, y cómo esta narrativa de este suceso se ve rodeado de distintas características muy sencillas que al final se pueden convertir en algo muy ambiguo, en donde lo más interesante es cómo vamos brincando de un lado a otro y no tanto el suceso en sí. También rápidamente hablamos como la conciencia de la voz propia, esa voz que nos hace únicos, únicas, y que es uno de los principales objetivos, tareas del taller, concientizar que cada uno de nosotros y de nosotras tenemos esa voz única que nos hace formar parte de nuestro contexto, de nuestra cultura, que más bien nos hace conscientes de que formamos parte de eso, y que también tienen una perspectiva individual, personal, que puede ser compartida. Cada persona tiene esa misma voz, esa voz propia, y puede compartirla a su manera. Y que bueno, al final también todo esto se logra dentro de todas las posibilidades, pues leyendo literatura, compartiendo lecturas, platicando, dialogando y también pues escribiendo. Recuerden que en alguna parte de la pantalla va a salir el correo electrónico y el Instagram a donde me pueden escribir. Esperamos, bueno, más bien se generó un glosario que puede ayudar mucho, es un glosario poético que puede ayudar mucho a comprender un poco mejor o reforzar el taller, las sesiones. Y bueno, entonces me pueden escribir, pueden hacer sus comentarios, también pueden opinar o compartir sus textos. Y pues ya para despedirme, voy a leer el chisme que yo escribí y que dice: fíjate que el otro día yo estaba ya acostado, porque ya eran como las 11 o 12, y resulta que ya estaba acostado y empecé a escuchar que todo el mundo hablaba. Se me hizo raro por la hora, y pues escuché a mi sobrino, porque sucede que él es bien gritón, y decía no sé qué cosas, que habían chocado y no sé qué tanto. Entonces fui con mi papá, pero ya sabes cómo es, que es bien retraído y súper serio, y que luego no se entera de nada, entonces pues ya no me dijo absolutamente nada. Entonces fui con mi mamá, y ya que ella agarra y que me dice, porque ella siempre anda como en todo, y que platica y no sé qué, me dice que vio a mi hermano, porque él siempre anda como bien movido, y que él llegó y que le contó que en la esquina de la casa, bueno, muy cerca, en la cuadra, ahí por el Oxxo, venía un coche y que se volteó, chocó y se volteó, pero que adentro del coche venía una familia. Entonces que ya los vecinos se acercaron y voltearon y sacaron a la familia. Lo bueno es que no les pasó nada, pero bueno, eso dicen porque yo ni supe. Y pues nada, al final se llevaron el coche y ya no supimos quién había o por qué se volteó el auto. Y bueno, ese es el chisme que yo redacté, bastante extraño, bastante curioso, pero bueno, eso sería hoy, nuestra sesión 9. Muchas gracias y nos vemos en el próximo capítulo.